Vamos a abrir nuestras Biblias en el último capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces nos ubicamos en el capítulo 24. Bien, hoy es domingo de los calendarios religiosos, se enmarcan hoy domingo como domingo de resurrección. Y nosotros vamos a hacer una lectura bíblica en el Evangelio de Lucas que está vinculada con esta fecha pues especial en los calendarios religiosos, pero ya Joel nos explicaba de que nosotros los cristianos celebramos la resurrección del Señor cada primer día de la semana. Pero no está de más aprovechar esta oportunidad que el mundo religioso enmarca para poder hablar de este acontecimiento tan importante. Vamos a leer una porción de la Escritura encontrada en el Evangelio de Lucas, pero antes de poder hacer esta lectura, va a ser necesario que podamos enmarcarnos en el contexto inmediato de este pasaje. Mire, el relato que vamos a estar leyendo ocurre tan solamente unas horas después de la resurrección de Jesús. Es decir, el relato que vamos a leer narra lo ocurrido ese primer día de la semana, ese domingo. Y probablemente ocurre tal vez unas cuantas horas después de que el Señor ha resucitado. Una semana antes se celebró en Jerusalén lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal, o lo que el mundo religioso conoce como el Domingo de Ramos. ¿Sí? Una semana atrás de este relato, el Señor Jesús entró montado en un asno a la ciudad de Jerusalén y la gente le gritaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y muchos de los que estaban ahí proclamaron a Jesús rey. La semana fue pasando y tal vez los eventos más importantes, más significativos para nosotros es lo que ocurre el día jueves. El día jueves por la tarde el Señor Jesús celebra lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, la Santa Cena. Y Él está en compañía de sus discípulos. Posteriormente, Él sube a Getsemaní, y en Getsemaní, según el Evangelio, Jesús tiene un momento de agonía, ¿no? En oración, dice el Evangelio que sus gotas, su sudor era como gotas de sangre. Posteriormente, Jesús desciende y encuentra a sus discípulos y es arrestado. Esto ocurre un jueves por la noche. El día viernes en la mañana, el cuerpo gobernante judío rápidamente le hacen un juicio injusto al Señor, y nosotros sabemos que ponen falsos testigos que hacen que levanten un falso testimonio en contra del Señor, y la sentencia de Pilato es la sentencia máxima en aquel tiempo, que era la muerte. Y la muerte en aquel tiempo se ejecutaba mediante una crucifixión. Ese mismo viernes por la tarde Jesús es crucificado y entrega su espíritu. El día sábado por la mañana, o sea, un sábado como el día de ayer, el cuerpo del Señor reposa en una tumba prestada. Ni siquiera, ¿verdad?, de sus familiares pudieron conseguirle una, sino que un hombre bondadoso presta la tumba para que ahí repose el cuerpo del Señor. Ese sábado los discípulos todavía están preguntándose, ¿no? Todavía están conmocionados por el hecho de que su maestro, el Mesías, ahora está en una tumba. El domingo en la mañana, costumbre de aquella época, las mujeres, para que el cuerpo no oliera mal, llevaban unas especias aromáticas para colocarlas en la tumba. La sorpresa es que cuando las mujeres llegan, la tumba está vacía. Y un ángel del Señor le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado. Ellas van y le cuentan, ¿verdad?, esta noticia al resto de los discípulos, los cuales con asombro responden con mucha incredulidad. Pedro mismo sale corriendo para ver si es verdad lo que las mujeres están diciendo. Y los discípulos no pueden creer de que el Maestro ha resucitado. Ese es el entorno, ese es el contexto inmediato del pasaje que vamos a estar leyendo. Vamos entonces ahora sí al Evangelio de Lucas, al capítulo 24. Vamos a iniciar la lectura desde el versículo 13. Dice así:
Y hago la lectura en la versión Reina Valera para los que están en casa y tal vez tienen una versión distinta. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera entre estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, esta mañana quiero invitarlos para que podamos entender más esta historia. Yo quiero invitarlos a que se pongan en el lugar de estos dos discípulos. Uno de ellos se llama Cleofas y el otro no sabemos el nombre de este otro discípulo. Y es importante que podamos meternos en la historia para tener una mejor comprensión de la lectura que vamos a hacer esta mañana. El texto, Lucas, en su narrativa, nos dice que estos dos discípulos estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Bueno, si usted puso atención a la lectura, rápidamente usted detecta por qué están tristes esos hombres. Ellos habían puesto sus esperanzas en la liberación de este predicador que había estado la semana pasada entrando de una manera gloriosa en Jerusalén. Ahora, para esto hay que entender la mentalidad judía. Acuérdense que los judíos habían estado siempre bajo una opresión. Primero bajo la opresión egipcia, después bajo la opresión asiria, después bajo la opresión babilonia, después bajo la opresión persa, después bajo la opresión de Macedonia, después bajo la opresión romana. Y ahora ha aparecido un joven predicador que parece todo un revolucionario. Él, ¿verdad? No solamente es un buen orador, sino que también tiene la capacidad de hacer milagros. Y entonces, una semana antes, ha entrado a Jerusalén de una manera gloriosa, ¿verdad? Donde la gente ha cortado, ¿verdad?, de palmas y le ha recibido con todos los honores, con los honores que se merecía un rey. El problema es que estos dos discípulos están tristes porque ahora toda esa esperanza está en una tumba.
Ahora ese joven predicador, el viernes pasado, fue crucificado. Y al morir él también murieron nuestras esperanzas. Parecía que él era el hombre que nos iba a quitar el yugo romano. Y entonces estos hombres, dice Lucas, que se encuentran, ¿verdad?, tristes. Ahora, las mujeres dicen, ellos aclaran, ¿verdad?, en la lectura, ellos dicen, ¿verdad?, que las mujeres dicen que está vivo, pero nadie le ha visto. Es decir, a nadie le consta que Jesús ha resucitado. Ellas llegaron ahí con la historia de que la tumba estaba vacía, pero de haberlo visto, nadie lo ha visto. Y entonces, parece que nos encontramos con un escenario de hombres llenos de desesperanza y tal vez hombres llenos de decepción. Porque al morir este predicador también murieron sus esperanzas de que finalmente el gran libertador de Israel se había levantado. Estos dos discípulos quedan asombrados también de que este hombre que les va con ellos en el camino no sabe lo que ocurrió. Hay un erudito que se llama, ¿verdad?, Hillel Geba, que él opina que para el tiempo de Jesús en Jerusalén habían un poco más de 20,000 habitantes. Ahora, esto que ha ocurrido el viernes pasado, ¿será que hay alguna persona que no conoce lo que ocurrió? Bueno, 20,000 habitantes, hermanos, no son muchas personas. Y ustedes saben, ¿verdad?, que en comunidades pequeñas rápidamente se extienden los rumores. Y entonces, estos discípulos quedan asombrados al decir, ¿de verdad no sabes lo que ocurrió el viernes? ¿De verdad no te has dado cuenta de lo que ocurrió hace 2 días? Si todo lo que ocurrió, todo lo que pasó, pues ha sido como el tema del fin de semana. No se imagine usted el escenario, ¿no? Si en aquel tiempo hubiesen tenido los recursos mediáticos que nosotros tenemos hoy en día, me imagino que la noticia de la crucifixión hubiese aparecido, ¿verdad?, en primera plana en los periódicos, si hubiesen tenido los recursos que tenemos nosotros hoy en día. Si hubiesen tenido los recursos que tenemos hoy en día, me imagino que la noticia de la crucifixión hubiese estado en los noticieros matutinos, en los noticieros, ¿verdad?, al mediodía y de la noche. Si ellos hubiesen tenido los recursos que nosotros tenemos, me imagino que hubiese sido el tema tendencia en las redes sociales ese fin de semana. Me imagino que se hubieran hecho virales, ¿verdad?, de esas imágenes captadas de la crucifixión. Y estos dos hombres no entienden de que haya una persona que no sepa nada de lo que ocurrió. Si todo el mundo sabe, o sea, ese ha sido el tema en este fin de semana, que el predicador que hacía milagros ha sido crucificado. Y ahora su cuerpo está en un sepulcro. Esos hombres quedan asombrados de que no hay alguien que sepa lo ocurrido. También la lectura nos llama la atención porque estos hombres quedan interesados del manejo que tiene este hombre que los acompaña en el camino de las Sagradas Escrituras. Miren, el texto dice que iban hacia Emaús, ¿no? Y Emaús, dice la versión Reina Valera, que estaba a una distancia como de 60 estadios. Era la marca de referencia que tenían ellos en ese tiempo, ¿no? La referencia, mejor dicho, para medir. Bueno, cuando usted consulta otra versión, diferente a la versión Reina Valera, que ya nos hace la interpretación, nos lo deja más fácil. Nos dice que Emaús de Jerusalén estaba a una distancia de 11 kilómetros. Y este hombre acompaña a los dos discípulos por un espacio de tiempo de caminata de aproximadamente unas 2-3 horas. 11 kilómetros es más o menos como ir de aquí a Tatumbla. Esa era la distancia que había más o menos de Emaús a Jerusalén. Entonces imagínese usted caminando de aquí a Tatumbla por un espacio de 2-3 horas. Y este hombre le va enseñando las Escrituras. Ahora, acuérdense que él está hablando con judíos. Y los judíos conocen perfectamente el Antiguo Testamento. O el Tanaj, ¿verdad? Para ellos. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Y entonces el hombre pacientemente por 2 horas les empieza a explicar de que todo eso tiene que ver con el Mesías. Que desde Moisés hasta los profetas, todo eso tiene que ver con el Señor Jesús, con Él mismo. Ahora ellos no saben qué es Jesús. Llega la tarde y entonces parece ser que están tan interesados
que cuando el hombre hace como que se va, él los invita, los discípulos lo invitan, ¿verdad? Que se quede con ellos. Y estos discípulos también, hermanos, llaman la atención que cuando están cenando, no sé cómo pasó, Lucas nos da muchos detalles, pero no lo suficientes para entender exactamente lo que pasó. Pero dice la Escritura que cuando ellos están cenando, Jesús toma el pan, parte el pan y les da el pan. Y es ahí, en ese momento, cuando finalmente reconocen que ese hombre que ha estado con ellos en este lapso de 2-3 horas aproximadamente es Jesús, es el Maestro. Y en efecto, así como dijeron las mujeres, Él ha resucitado. Y justo cuando ven y entienden que con quien están es el Maestro, dice la Escritura que desaparece. Y los que nos han seguido la clase de los miércoles saben que hemos manejado la tesis que los milagros son sobrenaturales. No hay explicación lógica, racional para explicar lo que ocurrió acá. Y también los que nos han seguido los miércoles saben que una reacción común en los evangelios ante un milagro es no solamente asombro, sino que la gente se llenaba de espanto, se quedaba asustada. ¿Y quién nos iba a asustar al ver un evento sobrenatural como el que habían visto ellos? Cuando lo reconocen, el Señor desaparece. La gente quedó asustada cuando el gadareno quedó en su sano juicio. La gente quedó asustada cuando Jesús levantó a la hija de Jairo. Ahora, la respuesta de estos discípulos no es miedo, ¿se dan cuenta? Estos discípulos parece ser que se llenan de alegría, de emoción, que esa misma noche sabían que era peligroso regresarse 3 horas de camino. Pero inmediatamente se levantan y van y regresan a Jerusalén. Ahora, si le habían pedido al hombre de que ya era tarde, que declinaba el día, era porque había sus riesgos, ¿no? Pero a ellos no les importó. Y van, y cuando llegan con el resto de los discípulos, parece ser que nadie los puede parar, porque están contando y contando y contando. Y dan el detalle, ¿verdad? De que justo cuando el Señor partió el pan, ahí fue cuando ellos le reconocieron. Hermanos, Lucas nos deja un gran tesoro en esta historia. Curiosamente, los 4 evangelistas, Juan y Mateo, ni siquiera nos dicen nada sobre este relato. Marcos sí lo hace, pero Marcos es muy breve, sintetiza toda la historia en 2 versículos, o sea que no tiene muchos detalles que darnos. Pero Lucas nos da un gran tesoro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? Con usted que está sentado allá, con usted que está allá en la sala de su casa, con usted que está tal vez ahí con su familia, no sé, visitándolos en este fin de semana feriado. Bueno, yo creo personalmente, tengo la convicción de que esa historia tiene mucho que ver con nosotros. Para mí, esos 2 discípulos lo representan a usted y me representan a mí. Para mí, mi convicción es que estos 2 discípulos representan al cristiano en muchos sentidos. Por ejemplo, estos discípulos representan nuestros periodos de frustración, de decepción, de duda, y también reflejan los momentos en que usted ha perdido la fe. ¿Sí? Estos hombres, ¿verdad? De Lucas, por ejemplo, no nos dice a qué iban a Emaús. Pero sí nos da 3 detalles que son muy interesantes. Número 1, nos dice Lucas que están tristes. Número 2, nos dice de que no están con el resto de los discípulos porque el resto de los discípulos estaban allá en Jerusalén. Y número 3 nos dice que ellos se están alejando de Jerusalén en lugar de quedarse en esa ciudad. ¿Y para qué se iban a quedar? Si ya sus esperanzas habían muerto y habían muerto con la crucifixión. Probablemente han perdido toda esperanza. ¿Y qué hace uno cuando pierde esperanza? Pues a veces uno se aleja del rebaño también. Uno se aleja de los suyos. Intenta uno aislarse cuando pasa momentos como ellos. Ahora, interesante que ellos habían visto milagros, habían escuchado al Señor, habían estado con el Señor, pero aún así sus expectativas no se habían cumplido. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros también. Eso pasa con usted, pasa conmigo.
Que muchas veces también hemos escuchado al Maestro, hemos estado con el Maestro, hemos visto las obras del Maestro, pero hay momentos en nuestras vidas que cuando no se cumplen nuestras expectativas respecto a Dios, nos sentimos decepcionados, frustrados, tristes, como probablemente estaban estos discípulos. A veces lo que nosotros esperamos de Dios no es lo que recibimos de Dios. Esos hombres tal vez esperaban una gran liberación física de la opresión romana, pero al no ocurrir, se llenan de tristeza y desesperanza. Y tal vez cada uno tiene diferentes historias acá. Y tal vez usted ha sentido lo mismo que sintieron estos discípulos en ese familiar que no fue sanado por el Señor, en ese problema que no fue solucionado. En lugar de ser solucionado, creció más. En ese proyecto fracasado, donde usted puso tantas esperanzas. En esa crisis que fue muy mal manejada. Y cada uno tiene sus propias historias. Y tal vez usted se siente como esos discípulos, decepcionado, frustrado, lleno de dudas y a veces hasta con la pérdida de fe. También yo creo que estos discípulos nos representan en el sentido de que ellos reflejan también nuestro caminar con Dios. Mire qué interesante. Jesús va con ellos todo el camino, pero no se dan cuenta que es Jesús. Y eso es lo que causa a veces esto del dolor, ¿verdad, hermano? Del sufrimiento, de la angustia, que a veces en nuestros momentos de duda no percibimos que Dios ahí está. En los momentos de fracaso que usted ha tenido, piensa en los momentos de fracaso que usted ha tenido, porque todos los hemos tenido. A veces parece ser como que Dios no está, pero ahí ha estado. Lo que pasa es que no los supieron, ¿verdad?, de ver, pero había estado con ellos todo el camino. Y también usted en sus fracasos, en sus pérdidas, en sus luchas, el Señor también ahí ha estado. Lo que pasa es que tal vez como los discípulos simplemente no lo notó, no lo pudo ver. Y es interesante, cuando logran entender eso, me gusta mucho cómo la palabra de Dios para todos lo traduce. Literalmente dice la palabra de Dios para todos, cuando ellos se dan cuenta de que es Jesús, ellos dicen, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando la escritura en el camino. Con razón, mira Cleofas, tú sentías eso como que uno sentía algo en el corazón, ¿verdad? Si con razón obedeciera el Señor el que estaba ahí con nosotros. Era el Maestro. Ahora, eso lo dicen hasta que ya pueden ver hacia el pasado, unas horas atrás. Yo creo, hermanos, que también nosotros tenemos esos momentos del pasado donde podemos decir, sí, hombre, con razón, ahí estaba el Señor. Eso era, hombre. Ahí estuvo Dios. Tal vez yo no lo vi en ese momento, pero ahí estaba Dios. Era Él. Con razón pasó esto. Y yo creo que todos nosotros podemos ver hacia el pasado y usted revise los acontecimientos de su vida y usted puede decir, en ese accidente, sí, hombre, con razón no me morí, si ahí estaba el Señor. En ese evento trágico en su vida, sí, hombre, el Señor estaba ahí, pero tal vez yo no lo vi. En situaciones de la vida donde usted tomó decisiones que de alguna manera le ayudaron en mucho sentido, ahora usted puede decir, sí, hombre, con razón, el Señor estaba ahí. Bueno, mi caminar con Dios empezó desde muy joven. Yo, gracias al Señor, llegué a los pies de Cristo jovencito. Yo recuerdo que recién llegado a Estados Unidos a la edad de 13 años, mi tía Ángela me llevó a una iglesia pentecostal. Y yo siempre he sido callado, pero pongo mucha atención en lo que se dice. Y a la edad de 13 años quedé fascinado con ese predicador. Era un pastor evangélico de nombre Andy, no sé su apellido. Pero el pastor Andy ese día, las cosas que dijo, las recuerdo hasta el día de hoy. Mi madre ya me había llevado desde pequeño a los Testigos de Jehová.
siempre crecí, ¿verdad?, bajo esa creencia doctrinal. Pero lo que ese hombre predicó ese día me fascinó. Y ese mismo día en la noche, no sé, era de madrugada, tal vez 2, 3 de la mañana, y yo me levanté y le dije a mi tía Ángela que yo quería recibir a Jesús en mi corazón. Así como ocurre en las iglesias evangélicas. Y a mí nadie me puede negar de que ahí empezó mi caminar con Dios. Por eso yo siempre digo, yo conocí a Cristo antes de llegar a la iglesia de Cristo. Y ahora, cuando veo hacia atrás, yo digo, verdaderamente Dios estuvo ahí en esa noche. Lógicamente después conocí lo que dice la Sagrada Escritura y tomé los pasos de fe que enseña el Nuevo Testamento. Después, cuando tenía 18 años, un día agarré una revista que llegó ahí en el correo a la iglesia donde yo me reunía y leí por primera vez que había un instituto bíblico en Honduras donde se preparaba a la gente que quería servir a Dios. Y ese día, hermanos, se me metió en la cabeza que yo iba a dejar de trabajar en la fábrica donde trabajaba y que me iba a venir a vivir a este país. Y se me metió. Y se me metió. Y tengo ya casi 20 años de vivir en este país. Ahora yo puedo volver a ver hacia atrás y decir que Dios estaba ahí en el momento que yo tomé esa decisión. Y usted tiene sus historias también. Historias de enfermedad, historias de dolor, historias de éxito, historias de fracaso. Pero también usted puede, como los discípulos, decir, sí, hombre, verdaderamente era el Señor el que estaba ahí con nosotros. Ahora, en el relato hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, si Jesús estuvo con ellos un periodo de tiempo de 2 o 3 horas más o menos en este camino, a mí me llama la atención 2 cosas, miren. Jesús se les acerca y los hombres no lo reconocen. Y mire que Jesús les hace esto, les hace preguntas. ¿Y por qué están tristes? Y ella lo sabía. ¿Y qué cosas son las que están, verdad, qué cosas es las que han acontecido? ¿Qué platican? ¿Por qué están tristes? ¿Y qué cosas han ocurrido? Ahora ella sabía las respuestas, ¿no? Entonces uno dice, pero Jesús, ¿por qué quieres? Bueno, definitivamente Jesús quiere interactuar con esos hombres. Me imagino que Jesús quería escucharlos. Y yo imagino a Jesús, tal vez como cuando un padre sabe lo que su hijo lo ha hecho, ¿no? Y el padre viene y simplemente pregunta porque quiere escuchar. Uno ya sabe, la madre ya sabe lo que hizo el niño o la niña, pero quiere escucharlo de ellos. Como cuando el maestro viene, ¿verdad? El docente viene con el alumno y ya sabe lo que ocurrió, pero quiere escucharlo del alumno. Como cuando el pastor sabe lo que ya la oveja hizo, pero quiere escucharlo de la oveja. Y entonces eso me imagino así el escenario, ¿no? Jesús ya sabe lo que ha ocurrido, pero quiere interactuar con ellos. Y me imagino que esto refleja que el Señor pues anhela, ¿no? Disfruta de escuchar a su creación. Jesús en el Sermón del Monte, él dijo las siguientes palabras: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero por alguna razón, Él disfruta escuchar nuestras oraciones. Por eso Jesús también dijo en ese mismo sermón: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Se dan cuenta por qué nuestras oraciones deben ser sinceras? Él ya sabe. Una cosa es la oración pública, otra cosa es la oración privada. En la oración privada desnudamos nuestra alma delante del Señor porque ¿qué le podemos ocultar a Él? La oración pública oramos como comunidad cristiana. Estos 2 discípulos, hermanos, yo creo, es mi convicción, que representan también el cambio que Dios puede y quiere hacer en la vida de las personas. Vemos claramente
un antes y un después en esos dos discípulos. Por ejemplo, al inicio del relato nos encontramos que ambos discípulos se encuentran tristes, cabizbajos, tal vez llenos de desesperanza, pero al final del relato nos encontramos a unos discípulos emocionados, llenos de fe y llenos de convicción, que no les importa regresar y pasar los peligros con tal de estar con el resto de los discípulos. El encuentro con el resucitado a ellos les cambió el día, y a nosotros el encuentro con el resucitado nos cambió la vida. Hemos manejado la tesis de que un encuentro con Jesús cambia la vida. Esa es la tesis que manejamos. Y aquí también este pasaje una vez más nos demuestra de que un encuentro auténtico y verdadero con el Señor Jesús transforma la vida del ser humano. Y yo creo que Él quiere tener ese encuentro con nosotros. Un encuentro auténtico, verdadero. Pero también me llama la atención lo que hacen los discípulos para que se les revelen los ojos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no le dicen nada a Jesús? Porque Jesús hace como que se va. Dice, no te vayas, que ya se hace tarde. Y si no le dicen eso, no sé, me imagino que Jesús hubiese ido. Y tal vez el desenlace de esta historia hubiese sido diferente. Y Jesús probablemente estaba esperando eso, ¿no? Que le hicieran la invitación para poder hacer la revelación de quién era Él. Es lo mismo que ocurre hoy en día, ¿no? Dios quiere transformar su vida, mi vida. Pero a la fuerza Él no lo va a hacer. Podemos venir a la iglesia, podemos leer su palabra, podemos incluso intentar hablar con Él, pero mientras no lo dejemos entrar en nuestra vida y nuestro corazón, Él no va a hacer los cambios necesarios hasta que nosotros lo invitemos a que ponga orden en nuestra vida, a que ponga orden en nuestra familia, a que ponga orden en todo lo que somos. Como dice el canto, aquel viejo himno, ¿verdad? Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Creo que esas son las palabras que deberíamos nosotros repetir en esta mañana. Y para no cansarlos, hermanos, también para mí esta historia me refleja, ¿verdad?, de la necesidad que tienen los discípulos de ser parte de una comunidad de fe. Miren, lo primero que hacen una vez que ellos, ¿verdad?, logran reconocer al Señor, logran evidenciar la resurrección, lo primero que ellos hacen es ir a donde pertenecen. Regresan a Jerusalén, regresan con el resto de los discípulos, regresan con su comunidad de fe. Hermanos, y la comunidad de fe es esencial para poder crecer como discípulos. Necesitamos pertenecer a una familia. Tenemos esa falsa, ¿verdad?, idea de que, bueno, yo estoy bien con Dios y no necesito ser parte de ninguna iglesia. Además, la iglesia está llena de gente hipócrita. Pero quien dice eso no ha leído la Biblia, no ha leído el libro de los Hechos, no ha leído las epístolas paulinas, que reflejan que es necesario que uno pertenezca a una comunidad de fe. Y los discípulos, lo primero que hacen al experimentar al resucitado es van y se unen al rebaño. Van con los seguidores de Jesús. Y esta historia, ¿verdad?, nos enseña muchas cosas. Hermanos, hoy el mundo celebra, y lo celebra muy a su manera, ¿no? Ya saben cómo el mundo ha celebrado esos últimos días. Pero el mundo hoy celebra al Cristo resucitado. Nosotros lo hacemos cada primer día de la semana mediante el partimiento del pan. Pero el Cristo resucitado esta mañana también está con nosotros acá. Y Él está listo para devolvernos nuestra fe si es que la estamos perdiendo. Él está listo para caminar con nosotros si es que nos hemos alejado de Él. Él está listo para cambiar nuestras vidas si todavía no lo ha hecho. Y Él está listo para darnos una comunidad de fe.